Y hoy contamos con la doctora Andrea Bieli, a la cual le agradecemos que haya aceptado nuestra propuesta y se haya sumado, y haya querido compartir los conocimientos que a lo largo de sus años ha realizado sobre este tema. Andrea Bieli es profesora agregada al Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, es licenciada en Antropología y es licenciada en Psicología también por la UDELAR, y en el 2005 obtuvo el certificado Diploma de Estudios Avanzados en Historia de la Ciencia y de la Medicina de la Universidad del País Vasco. Y en el 2010, en esa misma universidad, se doctoró en el marco del programa Filosofía, Ciencia, Tecnología y Sociedad. En este sentido, Andrea nos va a contar sobre una de sus investigaciones y también decirle que bajo el rótulo de Museo Nacional de Antropología está Silvana Rey, que es la que se va a encargar de organizar un poco esta jornada virtual, y vamos a tener un espacio de preguntas. No sé, Andrea, ¿cómo organizaste tú? Si la organizaste como en dos partes para que haya preguntas en el medio o todo completo. Puede hacerse en dos partes, sí. Eso como tú lo veas. Y bueno, lo iremos viendo a medida que se desarrolla la charla. Y bueno, agradecerles nuevamente y bueno, Andrea. Perfecto. Bueno, ahora empiezo a ver si puedo manejar la tecnología. Trato de compartir la pantalla. A ver si... ¿La están viendo todos, no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces agradezco a Karina y al museo la invitación para hablar de estos temas. Como bien dijo Karina, yo tengo como diferentes trayectorias académicas y diferentes formaciones académicas. Por un lado soy antropóloga social, también soy psicóloga, después hice un doctorado en algo más parecido a los estudios sociales de la ciencia. Y de los que voy a tratar de hablarles es en esta charla en particular, de cómo la antropología puede decir algo acerca de la salud y los medicamentos, pero en realidad ustedes van a ver que no voy a poder renegar de estas otras tradiciones académicas que me acompañan, y cada tanto voy a estar haciendo algunas puntualizaciones que a veces van a estar más cercanas a la psicología y otras veces van a estar más cercanas a los estudios sociales de la ciencia. Pero veremos. En realidad mi idea es que nosotros podamos hacernos algunas preguntas junto con la antropología sobre esta relación entre salud y medicamentos, y contarles también, eso más para el final, algunas cuestiones que tienen que ver con las investigaciones que nosotros estamos realizando en nuestro grupo de investigación sobre saberes psicológicos y tecnociencia psicofarmacológica. O sea que voy a empezar, cualquier cosa me dicen si no se escucha bien. Bueno, si esto pudiera avanzar, acá, perfecto. Quería empezar a compartir con ustedes un par de imágenes. Esta es la primera que seleccioné. Es una imagen que la pueden encontrar por internet, porque en realidad anda por allí, entre las distintas cuestiones que uno puede encontrar si pone medicamentos, porque creo que nos ayuda a posicionarnos en relación a qué nos podemos preguntar nosotros desde la antropología acerca de la relación de este tipo de productos particulares, que son los medicamentos, con la cultura, pero también con nosotros mismos, ¿sí? En realidad hasta uno podría llegar a sostener una pregunta, que creo que la imagen nos invita a hacernos, que es, ¿podríamos pensar nosotros en un sujeto o en una persona farmacologizada, por decirlo de algún modo, que es lo que nos está mostrando esta imagen, ¿no? Una imagen de un ser humano conformado de pastillas? Y esta es una pregunta que uno podría decir, parece una pregunta retórica, ¿no? Pero en realidad la antropología se la toma en serio, esta pregunta, y de hecho vamos a ir viendo a lo largo de la charla que hay algunos antropólogos que han intentado dar una respuesta a esta cuestión. Voy a pasar entonces a otra imagen. Esta imagen es de una instalación que existe en una sala del British Museum de Londres. Es la sala que se llama Living and Dying, que podríamos traducir como viviendo y muriendo. La instalación se llama Cradle to Grave, traduciéndola sería desde la cuna
hasta la tumba. ¿Y en qué consiste esta instalación? La traigo porque, primero porque fue un pedido que el British Museum le hizo a un conjunto de artistas que tratan de combinar la medicina y el arte, entonces para esta instalación está hecha con aportes de médicos y con aportes de artistas. Y además porque lo que representa es lo siguiente, si ustedes entran a esa sala se van a encontrar con una mesa, que es esto que tenemos aquí en la fotografía, de unos 14 metros de largo, que lo que podemos ver debajo de la vitrina, y que aquí aparecen como puntitos en realidad, son pastillas, son medicamentos. Medicamentos que existen, está hecho con medicamentos que los propios artistas fueron comprando, ¿sí? En total son aproximadamente unas 14.000 pastillas que están componiendo esta obra artística, y se calcula, o sea, los artistas lo que hicieron fue calcular cuánto es el promedio de medicamentos que un hombre y una mujer en el Reino Unido consumen durante toda su vida. Ellos calcularon aproximadamente unas 14.000 pastillas, y lo que muestra esta mesa es un lado hombre y un lado mujer. Cada uno de estos lados está señalado temporalmente con distintos hitos de la vida de un sujeto, ¿no? Justamente desde el nacimiento hasta su muerte, ¿no? Hay también algunas cuestiones narrativas, no solo están las pastillas, sino que hay algunas fotografías personales, también hay algunos elementos de algunas pequeñas historias de la vida, donde cuentan qué padecimientos tuvieron, para qué tomaron estas pastillas. Y en realidad, lo que el museo quería mostrar con este pedido que le hizo a estos artistas, es cuál es la aproximación primordial que tiene la cultura occidental acerca de la salud a principios del siglo XXI. ¿Sí? Lo que nos está mostrando esta exposición, esta obra de arte, es justamente la centralidad que los medicamentos poseen actualmente en la vida de muchas de las sociedades occidentales. Contrasta además con el resto de la sala. La sala, en lo que ahora no se ve muy bien en la fotografía, pero ustedes pueden ver que esto está en el medio de la sala, y la sala tiene otras vitrinas donde lo que allí se muestran son las diferentes formas en que algunas culturas, otras, por llamarlo de algún modo, proponen intervenciones terapéuticas para curar y para prevenir algunas enfermedades. ¿Qué nos hace, a qué preguntas nos puede llevar esto entonces, ¿no? ¿Qué es lo que la antropología puede llegar a decir acerca del modo en que la sociedad occidental ha elegido para pensar la salud y para intervenir sobre ella? Algunas cuestiones. ¿Qué es lo que sucede hoy en las diferentes sociedades occidentales? Que los medicamentos constituyen, en verdad, la parte más activa de la vida social de ciertas drogas sintéticas, ¿sí? Y son sintetizadas por la industria farmacéutica. O sea, si nosotros partimos de esa definición que da sobre todo el lenguaje anglosajón, que permite descubrir que el medicamento en sí es una droga, nosotros quizás utilizaríamos más la palabra fármaco. Bueno, de las drogas que circulan por el entramado social, los medicamentos son quizás la que tienen la vida más activa. ¿Qué quiero decir con esto? Es que están presentes en la vida cotidiana de casi todos los sujetos que estamos viviendo en sociedades occidentales al día de hoy. Además, otra de las características principales de los medicamentos hoy es que no son solo medios para prevenir o para curar, sino que son en sí mismas mercancías. Es decir, que tienen un cierto valor de cambio, y es un valor de cambio muy interesante para la industria farmacéutica, por ejemplo. La industria farmacéutica hoy es una de las industrias más rentables del mundo entero, ¿sí? Además, son un ejemplo muy rico de cómo se constituyen los procesos de globalización hoy día. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les decía hace un ratito, bueno, la forma privilegiada en que las sociedades occidentales tienen de dar respuesta a los temas de la salud y enfermedad,
pero en verdad, al día de hoy, los medicamentos se han expandido a lo largo y ancho del mundo, y a lo largo y ancho de las distintas culturas. Y eso es uno de los procesos que quizás ofrecen un campo de análisis bien interesante para la antropología, ¿no? Esta cuestión de qué es lo que proponen como universalidad los medicamentos cuando llegan a una sociedad en concreto o a una cultura en concreto, ¿sí? Y además, como dicen estos antropólogos, los que ustedes me han citado allí son 3 antropólogos, que desde los años 90 aproximadamente, o quizás antes, fines de los 80, vienen trabajando sobre la antropología y los medicamentos. Ellos lo que sostienen es que son los objetos más personales de los objetos materiales que tenemos hoy día. Uno podría pensar, ¿por qué los objetos más personales? Porque en verdad quizás si uno recorre los hogares o recorre la historia de vida, que hay muchos objetos que uno llamaría personales. Bueno, ellos dicen que es uno de los objetos más personales porque justamente se incorporan en nuestro cuerpo. Es decir, que pasan a formar parte de nosotros. Creo que esto hay allí también algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, que es hasta dónde los medicamentos son únicamente un objeto que nosotros usamos o son un objeto que permite que nosotros encontremos nuevas formas de realizarnos como sujetos en cultura. A ver si... Pero bueno, más allá de esta cuestión que algunos cientistas sociales, sobre todo algunos antropólogos, en realidad el término lo acuñó primeramente un antropólogo, pero algunos cientistas sociales lo han tomado últimamente, que ellos hablan de la farmaceuticalización de la sociedad, es decir, que la sociedad se ve cada vez más centrada en torno a la industria farmacéutica y sus productos, ¿sí? Y que además estos procesos de farmaceuticalización podrían ser comparables a algunos procesos de medicalización en general, porque en realidad ofrecen las posibilidades de transformar y entender problemas que no necesariamente eran entendidos en términos farmacológicos en este tipo de perspectivas. Uno podría quedarse con esa cuestión, pero me parece que para poder seguir pensando estas dimensiones de cuáles son las relaciones entre cultura, sujetos y medicamentos, nosotros podríamos intentar dar una respuesta acerca de qué son los medicamentos. Hay varias formas de dar respuesta a esta pregunta. Uno puede dar una respuesta, que es la respuesta de los sistemas regulatorios, por ejemplo, que van a decir que un medicamento es aquella sustancia que ha cumplido con ciertos requisitos legales y formales que dan cuenta, o sea, aportan los datos necesarios para dar cuenta acerca de su efectividad. Esa es una posible respuesta a qué es un medicamento. Pero la respuesta que yo voy a tratar de trabajar con ustedes es la que la antropología puede dar acerca de esto. Una primera dimensión desde donde podemos responder es tener en cuenta la materialidad, ¿sí? La materialidad de los objetos culturales. Y los medicamentos son objetos culturales materiales. Es decir, ante todo son sustancias, que además, como objetos en tanto tales, pueden ser intercambiados entre diferentes actores sociales. Queda bien claro, ahora nosotros estuvimos realizando una investigación en los sistemas de salud públicos, donde dentro de las cosas que intentamos hacer fue rastrear justamente el medicamento y la receta, y lo que veíamos todo el tiempo es un intercambio de medicamentos, ya sea por recetas, ya sea... sí, sobre todo por recetas, no me quiero entrar no quiero entrar a detallar exactamente los distintos tipos de receta que hay, pero el medicamento es un objeto de intercambio. Y para ello, además, es necesario, o es una posibilidad del medicamento, objetivar ciertos significados en torno a su materialidad. Y uno de los significados más evidentes que objetivan es la idea de que existe alguna promesa de curación asociada a ellos.
Además, ahí en el PowerPoint dice símbolo de esperanza, uno también podría pensar que la curación es un símbolo de esperanza, y además porque en sí mismo tienen un valor económico. Son además sustancias, ¿sí?, con poder de transformación. Es decir, uno, por lo menos en las sociedades occidentales, se define que uno está frente a un medicamento porque esa materialidad o esa sustancia se cree eficaz. Pensamos que es eficaz. Si no pensáramos que es eficaz, estamos en problemas, y de hecho es uno de los grandes problemas que tienen los sistemas de regulatorios entre distinguir cuáles son los medicamentos eficaces y cuáles no lo son. Eso es una de las grandes dificultades que existe en torno a esto. Pero sobre todo, ¿por qué es esto? Porque tienen un cierto poder de transformación. Y además ese poder de transformación va apuntando a fines concretos, es decir, no tienen un único fin. Uno podría decir, el medicamento, el fin principal es curar. En realidad tienen distintos fines. A veces utilizamos medicamentos para prevenir ciertas enfermedades, o dentro del campo que a mí me interesa mayormente, que es el de la psicofarmacología, o para mejorarnos a nosotros mismos, como lo acuñó un psiquiatra muy famoso, que fue Peter Kramer, que hablaba de la psicofarmacología cosmética, esta posibilidad de tomar psicofármacos no para curarnos de una depresión, o para curarnos de un trastorno de ansiedad, sino para ser mejor de lo que nosotros somos, para tener rasgos de personalidad mejores de los que tenemos nosotros normalmente. Otra de las cuestiones en las cuales la antropología ha puesto el acento para responder a esto, ¿qué son los medicamentos?, es esta doble faz del medicamento. La idea de que una misma sustancia medicamentosa puede ser benéfica, pero a su vez puede ser nociva al mismo tiempo. Hay muchas discusiones en torno a esto, en torno a cuándo una sustancia medicamentosa puede mostrar uno de estos lados, y qué es lo que sucede cuando muestra los dos lados a la vez, por ejemplo. Más allá de la respuesta que el discurso médico ha dado de esto, sobre describiendo distintos efectos secundarios, en realidad la ambivalencia del medicamento como sustancia es una de las cuestiones centrales que van a darnos el guión de cómo nosotros y nuestras culturas nos relacionamos con los medicamentos. La idea de la ambivalencia del medicamento, esta posibilidad de ser nocivo y beneficioso a un tiempo, en verdad no es una idea que se le haya ocurrido solamente a la antropología. Si ustedes están interesados en estos temas y empiezan a leer algo de filosofía, van a encontrar que la noción del fármaco, que es una noción que proviene de la Grecia clásica, lo que introducía es esta doble posibilidad, que toda sustancia puede ser a su vez curativa y puede ser un veneno a la vez. Es esta misma idea la que la antropología toma para pensar el medicamento. Y como ya más o menos lo estuvimos diciendo, una de las características esenciales que tiene el medicamento es que es utilizado con intencionalidad para lograr o conseguir un determinado efecto. ¿Sí? Siguiendo esta idea de tratar de responder a qué es un medicamento. A ver, a lo largo de la historia de las culturas, nosotros podemos pensar que la humanidad siempre ha recurrido a ciertas sustancias que puedan tener usos medicinales. ¿Sí? Yo aquí lo que les traje es una imagen que aparece en la traducción italiana de un tratado médico de Medio Oriente. Esta es la versión italiana, donde ahí lo que ustedes tienen es la ilustración de una farmacia hacia el siglo XIV. Es decir, aquí no estamos todavía con una farmacia que dispensa medicamentos modernos, y lo que podemos ver es algo que nosotros podemos pensar que es una sustancia transformadora. ¿Sí? Esta idea de la existencia de sustancias transformadoras viene citada o traída en documentos desde las antiguas civilizaciones. Distintas tradiciones médicas hay en torno a esto, desde la egipcia, la mesopotámica, la griega. Pero ¿cuál era la característica, que creo que eso es lo que hace
que nosotros hoy podamos pensar que es un medicamento hoy, es que estas sustancias generalmente estaban derivadas de plantas, animales o minerales. ¿Sí? Era algo que el farmacéutico, no sé si podríamos llamarlo farmacéutico en esa época, pero bueno, de la persona que tenía ese rol social de generar sustancias transformadoras con fin curativo, podía elaborar por sí mismo, haciendo combinaciones. Y de hecho esa era parte, históricamente hay distintas maneras donde las recetas en sí mismas lo que eran efectivamente eran recetas, no la prescripción actual moderna, sino que eran recetas y estaban generalmente hechas a medida de la persona que necesitaba la sustancia. Pero ¿qué es lo que nos encontramos en el día de hoy? En el día de hoy nos encontramos con el medicamento moderno. Y el medicamento moderno es en verdad una invención que combina muchos elementos, combina el desarrollo de la producción de la industria química de finales del siglo XIX, ¿sí? Combina las posibilidades que esa industria adquirió de poder sintetizar sustancias inorgánicas, o sea, poder generar nuevas sustancias y nuevos compuestos, ¿sí? Pero además combina algo que sucede, sobre todo a finales de la Segunda Guerra Mundial, que es la posibilidad de empezar a generar medicamentos que tuvieran una producción a nivel de escala global, ¿sí? Esto sucede sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, hay algunas, por ejemplo, en el campo de la psicofarmacología se habla de una cierta revolución psicofarmacológica en la década de los años 50, porque allí además surge la posibilidad de concebir la existencia de medicamentos que pudieran tener efectos casi exclusivos, digo casi, ¿no? Casi exclusivos sobre el sistema nervioso central. No quiere decir que estas ideas fueran enteramente nuevas en ese momento. De hecho, ya existía anteriormente lo que nosotros podemos rastrear en los libros de historias, una cierta psicofarmacología del asilo o del manicomio, eso existía. Pero esta idea de que podíamos contar con medicamentos específicos para patologías específicas a nivel de la salud mental, es una idea que cuaja sobre todo con las posibilidades de la industria farmacéutica de mitad del siglo XX. Entonces uno podría pensar, ¿y qué puede decir la antropología acerca de estos medicamentos modernos? Porque en verdad la antropología tiene una larga tradición de estudio de las sustancias con poderes transformativos. Y no necesariamente a partir de lo que nosotros pensamos hoy como un medicamento. O sea, la antropología clásica, desde autores como Fraser, Malinowski o el propio Lévi-Strauss, muchas veces intentaban ver esta dimensión de cómo los sujetos en cultura transforman o pretenden transformar algunas de sus circunstancias a través de objetos, por ejemplo, utilizando o analizando lo que es la magia en distintas culturas, o distintos rituales. Uno puede pensar que existen objetos que transforman y que pueden transformar la realidad o los propios sujetos y que no necesariamente son medicamentos. Para traer un ejemplo que lo podemos vivir quizás un poco más cercano, no tratar de traer un ejemplo de una sociedad lejana, la varita mágica de Harry Potter tiene esas particularidades. Es un objeto material de la cultura material de Harry Potter que permite transformar algunos sujetos. Bueno, esta idea de la transformación y del estudio de cómo eso se lleva adelante es una idea que fue analizada, y una práctica cultural analizada ampliamente por la antropología clásica. Pero uno podría preguntarse, ¿cómo es que llega la antropología a ocuparse de los medicamentos modernos? En primer punto, porque fue necesario, esta palabra que yo puse ahí entre comillas, desexotizar o dejar de hacer exótico el estudio de los medicamentos. Es decir, poder entender que hay ciertos productos de
la cultura occidental, que en tanto tales pueden ser tomados igual que otros productos de las culturas, productos materiales, para ser pensados junto con las prácticas sociales que llevan involucradas en su uso. Primera cuestión. Pero además, porque eso implica descentrar al medicamento como producto de los discursos de las ciencias que suelen darles una razón de ser, o sea, descentrarlos de los discursos expertos de la propia psicofarmacología o farmacología en general, si pensamos en los medicamentos en generales, o de la propia medicina. De esta manera, la antropología quizás se coloca en una relación a veces crítica, yo creo que la mayoría de las veces crítica, digo a veces no, la mayoría de las veces crítica con las ciencias que fundamentan el uso de los medicamentos. Pensando además cómo los medicamentos pueden ser utilizados de maneras diferentes en distintas realidades locales. Es decir, si el discurso farmacológico o el discurso biomédico lo que propone normalmente es una cierta forma pautada, reglada y universalista de cómo utilizar los medicamentos, la antropología lo que viene a resaltar es que aún allí donde la ciencia se pretende universal o donde las razones técnicas proponen una forma universal de utilizar un objeto como el medicamento, aún allí es posible encontrar las diferentes prácticas que los sujetos y la cultura proponen para este tipo de objetos. Y bueno, entonces, ¿qué tipo de estudios ha propuesto la antropología para acercarse a los medicamentos? De los más clásicos, quizás desde los años 80 para esta parte, es justamente a través de la etnografía, de lo que se ha llamado etnografía de los medicamentos, es decir, una descripción de cuáles son las prácticas culturales que se desarrollan en torno a los medicamentos, intentando explorar en distintos medios culturales cómo son entendidos estos medicamentos y utilizados en su diversidad. Hay varias etnografías, les puedo recomendar una especialmente de un antropólogo alemán que se llama Stefan Ex, que él lo que se propone es rastrear cómo es el uso de antidepresivos en la India, ¿sí? Y allí básicamente intenta comprender cuáles son los distintos discursos que acompañan el uso de los medicamentos en ese contexto cultural particular. Es decir, él va a encontrar que mientras existe un discurso médico que acompaña, un discurso médico clásico que acompaña el uso de los antidepresivos, va a emerger al mismo tiempo otro discurso también propiciado por la medicina, porque la medicina en la India lo que intenta es tratar de acercarse a las metáforas con las cuales los usuarios de estos medicamentos explican el funcionamiento de los antidepresivos. Y eso es bien interesante, porque Stefan Ex va a decir que él es en ese contexto la primera vez que escucha que los antidepresivos son comparados e igualados con comida. Eso es la gran metáfora que aparece como particular de ese medio local específico. Decir que los antidepresivos son comida y que funcionan como comida. Esto para traerles un ejemplo. Y con esto voy a la segunda parte de lo que dice esta slide, que justamente las etnografías de los medicamentos lo que permiten estudiar es sobre todo cómo se relacionan ciertas prácticas populares de curación o utilización de medicinas alternativas con el discurso biomédico. Por un lado, muchas veces señalando las limitaciones del discurso biomédico, pero también otras encontrando cómo estos discursos son apropiados por los saberes populares y reformulados y
resaltando sobre todo como esta posibilidad de generación de nuevas justificaciones de utilización de los medicamentos. ¿Sí? Y por supuesto, una de las cuestiones centrales que la etnografía de los medicamentos va a aportar es pensar cómo se vincula los medicamentos con las nociones de salud. Es decir, qué promesa de salud vehiculiza cierta utilización del medicamento, o, por el contrario, qué idea de la enfermedad vehiculiza la utilización de cierto medicamento. Todo esto vinculándolo con cuáles son las prácticas concretas de curación y la relación entre conocimientos populares y expertos que recién les traía yo como ejemplo, a partir del ejemplo de la etnografía sobre antidepresivos en la India. Y acá nos metemos de lleno con otra de las cuestiones, o con otro tipo de investigaciones etnográficas que han centrado muchas veces la aproximación de la antropología a la cuestión de los medicamentos, que son las etnografías que abordan la relación médico-paciente. Como les decía hace un ratito con el ejemplo que les traje, eso es evidente, que es lo primero que este investigador afronta, es cómo se están vinculando ese médico con sus pacientes y cuáles son las negociaciones que, por ejemplo, los determinados médicos intentan realizar para transmitir o para impulsar el uso de antidepresivos, tomando algunas ideas del saber popular de allí. Eso viene a ser como evidente, pero hay algunas cuestiones que ponen en confrontación algunos presupuestos o creencias sobre, principalmente, 4 dimensiones. Una que tiene que ver con cuáles son las causas de los síntomas. Allí nos vamos a encontrar con varios discursos, muchas veces que convergen o a veces divergen. No necesariamente van a estar en concordancia. También esta idea que qué le sucede a alguien si toma o no toma un medicamento, es decir, qué le sucede a alguien si se somete o no a la intervención médica que es propuesta, ¿sí? Y esto está de la mano con la idea de que existirían intervenciones terapéuticas que son apropiadas y otras intervenciones terapéuticas que no son apropiadas. Eso está en juego en la relación médico-paciente cuando el medicamento se pone como intermediario, y además, ¿qué se espera de ellas, ¿no? De cada una de estas sustancias, de estas intervenciones terapéuticas? Hay un antropólogo muy reconocido, que es Arthur Kleinman, que en la década de los 80 él propone la noción de la existencia de modelos explicativos. Él lo que va a decir es que sobre estas 4 dimensiones, los pacientes o los sujetos que van a la consulta médica realizan o conforman los modelos explicativos de la experiencia por la cual están atravesando como sujetos enfermos. ¿Sí? Él da una cierta tipología y no me voy a adentrar mucho más en eso. Pero, ¿qué es lo que sucede con estos modelos explicativos? Que tienen una cierta correlación con el discurso biomédico. Eso fue lo que la antropología hacía en los años 80, encontraba una cierta correlación, porque el modelo explicativo estaba sentado en una suerte de secuencia temporal que justifica el uso del medicamento, que es una secuencia temporal muy arraigada en el discurso médico, que es la secuencia clásica y en la cual todos nosotros muchas veces pensamos que es la que se lleva adelante cuando vamos a la consulta médica, ¿no? Esta idea de primero yo como sujeto experimento los síntomas de una determinada malestar, que puedo asociar con la idea de que estoy enfermo, ¿sí? Y que por lo tanto trato de pensar qué es lo que me está pasando, empiezo a hacer mis propias teorías. Bueno, puede ser que me resfrié porque estuve mucho tiempo al frío la semana pasada. Bueno, este tipo de teorías que nosotros todos nos hacemos acerca de qué es lo que nos pasa. Y cuando ya tenemos la idea de que estos síntomas que estamos experimentando están vinculados con algún fenómeno del orden de lo patológico, vamos a buscar ayuda médica, ¿no? Eso es lo que nos lleva a nosotros a consultar. ¿Qué esperamos? Y qué va a decir el médico también que hace, que a partir de los síntomas y signos que pueda observar, va a formular un diagnóstico para el cual se va a
prescribir un tratamiento, ¿no? Si ustedes ven estas 5 etapas que están presentadas en la slide, esto parecería tener una secuencia lógica, ¿sí? Una secuencia lógica que lo que está sosteniendo es la elección de un tratamiento adecuado para una patología adecuada. Es la idea que muchos filósofos han trabajado como el modelo de la especificidad, esta idea de que para una cierta patología existe un tratamiento y viceversa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede en verdad? Que luego de esta primera etapa de los modelos explicativos propuestos por Kleinman, la antropología ha comenzado a poder ver que hay algo que si seguimos estrictamente este modelo con sus secuencias lógicas, estaría quedando por fuera, ¿sí? ¿Y qué es lo que estaría quedando por fuera y lo que la antropología ha venido como a tomar como objeto de estudio en las últimas décadas? Es muy simple lo que está quedando por fuera. Es aquello que sucede antes de que nosotros identificamos nuestros síntomas como enfermedad y antes del propio encuentro clínico, ¿sí? Este antes, en realidad, uno puede llenarlo con muchísimas cosas, y de hecho distintos autores lo han llenado con distintas perspectivas que pueden decir que es ese antes que está allí. Aquí es la primera vez que voy a citar a alguien que no es un antropólogo, sino que es un filósofo, Ian Hacking, un filósofo canadiense, que él va a llamar la atención sobre todo por el tipo de conocimiento que se pone en juego en el encuentro clínico, que es el conocimiento sostenido en clasificaciones sobre las enfermedades, y que además son un tipo de clasificaciones en particulares, bien particulares. ¿Por qué? Porque interactúan con aquel que es clasificado. ¿Qué quiere decir con esto, Hacking? Que si yo voy al médico y le digo que me vengo sintiendo bastante triste desde hace unos cuantos meses, que tengo dificultades para dormir, que me cuesta mucho tomar algunas decisiones, y que además lloro con facilidad, es muy probable que el médico me diga que yo estoy sufriendo de depresión, es decir, que me dé un diagnóstico. ¿Y qué puedo hacer yo cuando recibo ese diagnóstico? Tengo distintas alternativas. Estar de acuerdo con ese diagnóstico, ¿sí? No estar tan seguro, pero empezar a comportarme como el diagnóstico supone que un depresivo se comporta, o rebatir directamente y decir, no, mire, yo no estoy de acuerdo con que tenga una depresión, y empezar a mostrar otras características, otras cuestiones de mi vida que tiran por tierra el diagnóstico. Este ejemplo lo traigo porque en verdad esto es algo que Hacking va a llamar que existe como una suerte de loop, o en el tipo de conocimiento clasificatorio, especialmente aquel de las enfermedades, donde lo clasificado se transforma y a su vez transforma a la clasificación. O sea, esta idea de una cierta maleabilidad entre el conocimiento de lo clasificado y el propio clasificado es esencial para entender que en realidad no existiría una esencialidad propia del depresivo, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué consecuencias tiene eso, esta cuestión que Hacking subraya? Es que, por ejemplo, cuando uno está en un encuentro clínico, no solo hay un encuentro entre dos sujetos, sino que hay un encuentro entre redes de objetos, redes de conocimientos y redes de personas. Esto es básicamente la perspectiva de lo que propone la teoría del actor red, que sí es elaborada por un antropólogo muy famoso, que es Bruno Latour. ¿Qué supone esto? Que bueno, que nosotros como sujetos vivientes en culturas nos podemos acoplar y desacoplar con ciertos objetos materiales y con ciertos conocimientos de diferentes maneras y eventualmente, es decir, que nunca estamos fijados en una red de acoplamiento específica, sino que podemos estar fijados por momentos, pero a su vez también nos podemos desenganchar de ellas. Y además, porque otra de las cuestiones que quedan ocultas en esta idea, si nosotros sostenemos lo que yo les decía, la secuencia clásica de cómo se llega a un diagnóstico y a la decisión terapéutica, es que
existe un fenómeno que Conrad, que es un sociólogo, sobre todo que trabaja desde la teoría de la medicalización, ha señalado, pero no solo él, han señalado muchos, esta idea de que las clasificaciones médicas son cambiantes y que además aquel que antes era considerado sano puede ser hoy considerado enfermo. ¿Sí? Para traerles algún ejemplo que quizás a alguno de nosotros nos ha pasado. Si uno piensa, no sé, pero pónganse hace 20 años atrás, si uno se hacía una curva de glicemia y le daba 1 o un poquito mayor que 1 la cantidad de azúcar en sangre, estaba bien. Ahora, si alguno de ustedes tuvo la experiencia y se hizo una curva de glicemia, si le da un poquito por arriba de 1, ya no está la cosa bien. Y probablemente te digan que tengas una intolerancia a la glucosa y que quizás es mejor que empieces a cuidar la cantidad de azúcar que ingerís cotidianamente. Bueno, esta idea de que existen algunas líneas demarcatorias entre lo enfermo y lo sano, que va cambiando con el tiempo, lo que genera en realidad es nuevas formas de enfermar y nuevas formas de ser sano. Por eso, la antropología de estos últimos tiempos, yo creo que ha tenido la virtud de complejizar justamente las nociones de quién está sano y quién está enfermo a la luz de las nuevas propuestas terapéuticas que surgen día a día. ¿Esto quiere decir que las terapéuticas generan a nuevas personas enfermas? Esa es una de las grandes preguntas y grandes preguntas éticas, además. Cuando aparece un nuevo medicamento, ¿estamos generando un nuevo tipo de personas enfermas? Existe un libro muy conocido de la historia de la medicina, que por supuesto ahora me olvidé del nombre del autor, que lo que plantea es que en realidad cuando un medicamento cuando una sustancia es candidateada para convertirse en un medicamento, no es que nosotros teníamos una enfermedad previamente y por lo tanto buscamos un medicamento para curar esa enfermedad, sino que es al revés, que la industria farmacéutica se encuentra con una sustancia determinada y lo que hace es buscar la enfermedad a la cual esa sustancia podría ser aplicable como medicamento. ¿No? Entonces aquí lo que vemos es que tenemos los procedimientos que uno podía creer lógicos secuencialmente, revertidos absolutamente. Igual la medicina nos ha regalado con varios ejemplos en los cuales este procedimiento se revierte y donde el diagnóstico en realidad no es lo último y la decisión del medicamento la última etapa, sino que a veces está primera la decisión de cuál es la terapéutica y luego está el diagnóstico. Para los que nos interesan la psicología y el psicoanálisis, recordamos, por ejemplo, las dificultades que tenía Freud para distinguir entre cuándo era que estaba en presencia de una histérica o de una simuladora. De las cosas que él va a decir es que él estaba en presencia de una histérica cuando el sujeto respondía favorablemente a la aplicación del psicoanálisis. Este es un ejemplo, lo pueden encontrar en las obras completas, está por allí, y lo que muestra es que en realidad esto que ha señalado la antropología, también la medicina lo ha señalado desde la práctica misma, en verdad. ¿Sí? Sigamos un poquito aquí, pensando entonces, ¿qué implicancias tiene entender a los medicamentos como objetos culturales? Por un lado, es que concretiza. Aquí yo puse el poder de lo concreto. Concretiza. ¿Qué es lo que concretiza? Y bueno, generalmente concretiza la enfermedad. La enfermedad se vuelve más concreta cuando tiene un medicamento para poder ser utilizado. ¿Sí?
Es otra forma de entender lo que les acabo de decir. Si nosotros tenemos un medicamento para la depresión, probablemente la depresión alcance una consistencia de entidad más delimitada que si no lo tengo. ¿Sí? Por lo tanto, hace que la patología sea algo tratable y a su vez más concreto. Y además, pensar la materialidad de los medicamentos supone esta dimensión que me parece bien interesante, tener en cuenta que los medicamentos se convierten en mucho más estables que las propias patologías y sus clasificaciones. ¿Sí? Es decir, que son más estables porque su presencia generalmente es más estable. Incluso cuando muchas veces se pueda cambiar la indicación principal para la que sirve un medicamento. Cosa que ha sucedido históricamente, hay varios ejemplos de eso, ¿no? Que algún medicamento comenzó siendo utilizado para combatir cierta patología y que luego, con el correr del tiempo, termina siendo utilizado para combatir otra. Más allá de estos propios cambios que se pueden dar en la historia de vida de un medicamento, materialmente sigue siendo un objeto estable. Y eso da una ventaja para estudiarlos desde el punto de vista cultural, que facilita la posibilidad de rastrearlos en su viaje por el entramado social. De hecho, eso es algo que, como les decía hace un ratito, nosotros intentamos hacer en nuestras investigaciones, es ver cuáles son los lugares sociales por los cuales el medicamento circula y qué sentidos le dan los sujetos que se encuentran con estos medicamentos en cada uno de estos lugares. Porque es bien distinto, por ejemplo, pensar al medicamento en sus primeras etapas de producción y de marketing, ¿sí?, a pensar qué es el medicamento para aquel que consume esperando que modifique su cuerpo. O sea, que el medicamento puede llegar a tener un cierto ciclo de vida, que uno podría decir, desde su previda, que es el momento en que todavía no es un medicamento, y sino es una sustancia química buscando una cierta patología, hasta su posvida, la idea de que alguien lo consumió y se incorporó a un determinado medicamento, ¿no? Donde allí como materialidad ya no existe, pero sí todavía es rastreable cuáles son sus efectos. Ya son las 7 menos 5. A ver. Entonces, esta posibilidad que nos da la idea de poder seguir al medicamento por sus diferentes settings sociales o lugares sociales, permite que desde la antropología nos hagamos algunas preguntas a partir del propio medicamento, y no tanto a partir de lo que pensamos que el medicamento consigue como efecto. ¿Sí? Entonces, si nosotros intentáramos hacer un estudio etnográfico de un medicamento, la primera cuestión de la cual tenemos que partir es cuáles son los medicamentos que están presentes en una cultura dada, ¿sí? Cómo esos medicamentos influyen sobre las concepciones de causalidad de la patología, cómo transforma la propia experiencia de la enfermedad, y no solo eso, sino cómo nos transforma a nosotros como sujetos. Y capaz que acá puedo hacer un corte, Karina, no sé, porque ya veo que son menos 5, si quieren hacer algunas preguntas sobre esta parte. Bueno, realmente el problema es que tenés mucho para contarnos, por suerte. Primero te hago una consulta con el tema, ¿pensás hablar luego de tus investigaciones o querés que en las preguntas de repente, para que no se haga tan largo, vas mezclando algo de tus investigaciones o cómo Mira, lo querés? yo lo que tengo son algunos extractos de fragmentos de entrevistas, son 3, que quizás puedo pasar directamente a eso si después quieren, porque me parece interesante para que puedan ver en un ejemplo de un trabajo antropológico qué podemos decir a esta pregunta, cómo transforma a los propios sujetos. Pero vamos a ver, primero si hay alguna, este sería como el marco conceptual desde el cual vos te movés, digamos, exacto, para que se comprenda. Muy bien. Entonces ahora lo que me parece es que de repente si algún participante tiene alguna pregunta, no sé si la quiere hacer por chat o directamente, lo que pasa es que ahora no estamos viendo todos los participantes, pero sí, por chat que haga la pregunta o que diga quiero hablar y Silvana les da la palabra.
O si no, a ver, que acá hay justo. No. Si nadie hace preguntas, a ver si alguien... Quiero hacer una pregunta. Sí, adelante, por favor. Andrea, muchas gracias por tu ponencia y un gusto volver a verte después de bastante tiempo. Pero me provocaste una pregunta muy interesante para mí, pero tal vez para ti sea un poco, tal vez, o banal o burda. Pero la forma que dijiste el ejemplo del psicoanálisis y cómo Freud lo utilizaba y cómo podía discernir entre pacientes histéricos o simuladores, se me ocurre preguntarte si, o en el contexto histórico del nacimiento del psicoanálisis o en la evolución, lo considerarías, o ustedes antropológicamente han discutido si se puede considerar al psicoanálisis un medicamento o una terapia símil medicamento o medicamentosa. A ver, lo que tiene de común el psicoanálisis con el medicamento es esta idea de transformación del sujeto, ¿sí? Y lo tiene común también con la magia, como les decía hoy más temprano, esta idea de que a través de un cierto medio yo puedo conseguir una cierta transformación, ¿sí? Históricamente, yo creo que como productos culturales son distintos. ¿Sí? El medicamento como producto cultural tiene estas cualidades que el psicoanálisis o cualquier terapéutica psicológica no la tiene. La idea de la materialidad, por más que en algún momento se pasó por una fase de materialidad, si yo me voy a Mesmer, ahí voy a encontrar, y capaz que si ahora veo algunas otras propuestas psicoterapéuticas alternativas, algunas también trabajan con cierta materialidad, ¿no? Pero el psicoanálisis en particular no es el elemento esencial la materialidad como un objeto, sí la materialidad del analista, que ahí nos metemos en otra discusión, Juan Ignacio, que no me voy a ir por allí. Ahora, esto que conté acerca de la histeria es lo que suele llamarse en medicina la prueba terapéutica, ¿no? O sea, eso sabes vos más que yo, Juan Ignacio, acerca de cómo existe la prueba terapéutica en el campo de la medicina. Ese fue un ejemplo que yo traje histórico, pero ustedes al día de hoy pueden encontrar que la prueba terapéutica sigue existiendo. Es decir, este cambio de orden lógico de primero diagnostico y después decido cuál es la terapéutica adecuada. De hecho, hay una tesis de doctorado de una colega de Facultad de Psicología, Carolina Geneiro, donde ella hizo una etnografía en hospitales de Barcelona, donde ella observaba en distintas consultas a nivel psiquiátrico cómo se daba esta cuestión, ¿no? Donde primero se decidía cuál era el medicamento que se iba a recetar, entonces si el medicamento funcionaba, el galeno suponía que había hecho un diagnóstico a veces errado y otras veces acertado. Muchas gracias. Andrea, hay otra pregunta de Banda, que te la leo. Dale. Que dice, y luego de esta pregunta me gustaría que ya pasaras, porque la idea sería no irnos más allá de las 19:30, Andrea. Dale. Tal vez un poquito menos. Entonces, hacemos esta pregunta y luego pasamos a por lo menos a uno o dos de los ejemplos que tenías para luego ya redondear, ¿te parece? Bien. Entonces, y bueno, y si tú si los participantes les interesa y tú estás dispuesta, por supuesto que podemos seguir con más charlas de estas. Pero bueno, te hago la pregunta. En tiempo de pandemia, si hay estudios de cómo han pasado los profesores maestros en relación con la salud y el trabajo, teletrabajo entre paréntesis, y la salud de los niños en este tiempo. No sé si Banda la quiere, tal vez yo no la leí bien, pero no sé si Banda la quiere hacer oralmente para que se comprenda mejor o la comprendiste, Andrea. Sí, creo que la entendí. No sé si quiere agregar algo más.
Sí, está bien, dice, así que contesta tranquilo. ¿Está bien? Bueno, está. Se están llevando a cabo, porque la particularidad que tiene este tiempo tan extraño en el que estamos viviendo, es que al mismo tiempo que estamos experimentando esta situación extrema, estamos intentando pensar qué nos sucede. ¿Sí? Entonces, en la Facultad de Psicología hay colegas que están intentando investigar al mismo tiempo de que estamos todos nosotros siendo sujetos activos de esta situación, acerca de la salud mental y las consecuencias de la pandemia sobre la salud mental. De hecho, el Instituto de Clínica ya tiene algunos compañeros investigando sobre depresión y COVID, y además están proponiendo algunas investigaciones que después verá si se consigue financiamiento o no para llevarlas adelante. Con respecto a las consecuencias sobre el trabajo de los docentes en particular, lo que sí tenemos es aproximaciones al trabajo nuestro como docentes, donde nosotros como docentes nos hemos preguntado y hemos tratado de poder llevar un rastreo de cómo estamos viviendo esta situación. Y lo que los compañeros vienen contando es que lo que ha sucedido es que es un exceso de tareas y de trabajo, donde normalmente lo que sucede es que como estamos haciendo teletrabajo, el trabajo no corta nunca, ¿no? Lo que uno podría pensar al revés, de que como estamos en nuestras casas tenemos más posibilidades de fraccionarlo, en verdad ha sido totalmente por el contrario. Pero por ahora no hay, o sea, estamos tratando de pensar la situación al mismo tiempo que está sucediendo. Entonces, por ahora, los resultados que se están encontrando son sujetos a lo que vaya a suceder. Creo que en la página web de facultad, de nuestros colegas que están investigando sobre depresión, algo ya hay por allí para consultar. ¿Pasás, Andrea, entonces a... Paso. Me salteo esto y voy directamente, acá están los fragmentos de las entrevistas. Yo había finalizado con esta pregunta, ¿cómo los medicamentos entonces nos pueden transformar a nosotros como sujetos? Que es una pregunta que en verdad apunta a una cierta maleabilidad de cómo entendemos lo que es un ser humano, ¿no? O sea, en este punto, si nos preguntamos eso, es porque pensamos de que el ser humano en sí mismo es cambiante, ¿sí? Y en verdad quería traerles estas tres fragmentos, porque son fragmentos de una investigación que nosotros hicimos durante el año 2017 y 2018, que tiene el título que ustedes ven ahí, Consumo de tranquilizantes en adultos de Montevideo, significaciones y experiencias de uso, donde básicamente lo que nosotros queríamos era saber qué era lo que los usuarios, sobre todo de ansiolíticos, tenían para decir acerca de su experiencia de vida cotidiana de consumo de estos medicamentos, que son medicamentos que se consumen cotidianamente, a veces más de una vez al día. Entonces aquí lo que tenemos en este primer fragmento, en verdad yo simplemente los voy a presentar y es para abrir la discusión, o sea, no voy a interpretar qué es lo que dicen ellos, es simplemente lo quería traer como forma de abrir discusión. Esto es un fragmento de una entrevista de un hombre de 41 años, que hace 3 años viene consumiendo clonapine, que es un tipo de ansiolíticos. Él dice, yo me imaginé siempre que tenía un problema. Siempre lo asocié, probablemente fuera a decir, es un problema químico. O sea, habrá unos químicos ahí que faltará uno, sobrará otro, y se acomodarán ahí arriba. La entrevistadora le dice, ¿te imaginaste por ese lado? Y él dice, me imaginé por ahí. Dije, bueno, por algo me lo dan. El médico sabe qué es lo que produzco, qué es lo que no produzco, qué es lo que me sobra y lo que me falta. Y me lo tomé como si fuera cualquier otro remedio que necesito para curarme. Nada más. No, yo me imaginé siempre que tenía un problema. Siempre. Es un problema químico, o sea, habrá unos químicos ahí. Faltará uno, faltará otro, se acomodarán. Jeje. Este es uno. El siguiente, una mujer de 24 años que consume alprazolam y fluoxetina, o sea, un ansiolítico y un antidepresivo, desde hace 2 años,
dice lo siguiente: si vos no pensás que podés resolverlo con tu cabecita, para mí no resolvés nada. Te pueden medicar que quedás igual ahí tirado sin hacer nada. Para mí, si hay algo químico dentro de nuestro cerebro que no funciona bien, pero también hay una cuestión de voluntad del ser humano, tipo como la capacidad de querer recuperarte y de primero asumir que tenés el problema y querer curarte de eso. Yo tuve que asumir, sí, mira, tenés un problema de ansiedad. Es así, lo tenés, empezá por asumirlo y empezá que podés y hacer con el resto de tu vida para tratar con eso. Porque la ansiedad no es la tenés mañana y yo te voy a dar esta medicación y no la vas a tener más. No, la vas a tener siempre. Y el último, una mujer de 28 años, también consumiendo desde hace 3 años un ansiolítico y un antidepresivo. Dice, porque acá en Uruguay creo que no está muy actualizado el tema de la depresión. Porque yo he visto en internet que la depresión se detecta a través de una simple placa que te hacen en el cerebro. No sé en qué país ni nada, pero he leído mucho en internet de esas cosas. De que la falta de serotonina, del cerebro, que eso es algo que el cuerpo mismo lo fabrica, pero si te falta te hace ser infeliz. Entonces trato de separar eso también, de que yo no soy esto. Esto es una enfermedad que estoy pasando y que la tengo que tratar. Bueno, estos son los fragmentos que quería compartir con ustedes, un poco para hablar sobre ellos. Capaz que... Bueno, primero de todo, Andrea, agradecerte realmente la ponencia, que realmente está muy bueno, nos da una perspectiva sobre los medicamentos desde otro ángulo, que era un poco lo que en esta jornada justamente queríamos, ¿no? Ver desde otro ángulo objetos cotidianos que muchas veces ni siquiera nos cuestionamos, como en este caso el del tema de los medicamentos, ¿no? Por un lado, también contestarle a la profesora Banda, que fue la que te hizo la consulta sobre el tema de la pandemia, y tú le contestaste que ya hay algunos compañeros tuyos en Facultad de Psicología que están tratando. Y bueno, comentarle a Banda que el miércoles pasado, en la charla anterior, que fue dada por Florencia Facio, y también participó Daniel Carranza, que en realidad él está manejando una base de datos, pero esa base de datos él la hizo en relación con unos colegas de tu facultad, y que los datos, digamos, que relevó en cuanto a estados anímicos en la pandemia, está colgada en una base de datos que es de acceso público, que si no me equivoco se llamaba DataU o algo así, pero bueno, luego Banda, si tú quieres te podemos pasar todos los datos si te interesa conocer algunos casos concretos de investigación. Y bueno, simplemente para romper el hielo, la segunda entrevista me llama la atención como que decía algo así, creo, si no me olvidé ya, algo así como, bueno, lo tengo que solucionar y lo soluciono de esta manera. O sea, vos tenés que poner voluntad, ¿no? Pero en realidad no ponías voluntad, ponías medicamentos. O sea, la voluntad de consumir medicamentos me pareció como extraño, ¿no? O sea, como que el discurso venía hacia un lado y rápidamente, por lo menos para mí, desemboca en otro, ¿no? Sí, es que de ese fragmento esa justamente es la riqueza, ¿no? Porque lo que suele decirse es que los psicofármacos en particular, que es lo que nosotros estuvimos investigando, proporcionan, por su propia justificación, de su justificación teórica, digámoslo así, psicofarmacológica y psiquiátrica, una cierta idea de cómo explicar la patología que uno está atravesando. Y ese fragmento en particular me parecía bien interesante porque combina estas dos formas de explicarlo. Por un lado dice, bueno, sí, está el medicamento, y de hecho en la práctica cotidiana esta persona lo sostiene por varios años, porque no es un día que lo consume, ¿no? Digo, lo consume por 2 o 3 años. Pero eso no impide que tenga otras teorías explicativas de lo que le sucede y de las formas cómo piensa que se va a curar. Que eso es lo rico, que justamente la antropología lo que permite es cuando
abre la puerta a hablar de las experiencias de los sujetos, es encontrar la riqueza de cómo el sujeto va a crear nuevas posibilidades de entenderse a sí mismo. Y no mero un receptor pasivo de las teorías y explicaciones del discurso biomédico. Quien quiera preguntar, simplemente se habilita el micrófono y le hace la consulta a Andrea. Juan Ignacio. Sí, yo más bien estoy tentado en hacer un comentario breve, porque en realidad los tres fragmentos que presenta Andrea me resultan bordes fascinantes, muy buenos, muy buenos. Entonces hago unos pequeños comentarios un poco en perspectiva histórico-médica, ¿no? Mi perspectiva, un poquito antropológica también, aunque aquí es como si hiciera una ensalada, voy a ser consciente que de alguna manera voy a caer en cierta improvisación. Pero la primera historia es como si se hablara en la época hipocrática y cuando ya Galeno consumó la teoría de los humores. Entonces eso siempre ha persistido en nosotros los humanos, lo hiper y lo hipo, lo que podemos tener de más o lo que tenemos de menos. Y eso yo creo que ha estado en la mentalidad humana antropológicamente y sigue estando. Y es muy, muy normal, casi diría sano. Es una interpretación muy, muy básica que en la época griega y a través de Galeno llegó a ser la doctrina central de la patología. Es decir, que ellos la desarrollaron mucho más de lo que ahora nosotros podemos asimilarla. Pero este hombre la expresó de esa manera, como en la antigüedad, pero viviendo hoy. Y el otro aspecto, el que tú comentabas recién, me parece que también pone un centro muy rico de todo el problema de la enfermedad, la terapéutica, la medicación, el camino hacia la salud, porque efectivamente no es solo la medicación en el trastorno o en la enfermedad o en la patología psiquiátrica, sino que hay una postura de la persona que padece, que enfermó o que está enfermando, y esa postura es crucial. Y cuando la postura es necesito poner algo de mí, todos ya más o menos tenemos esa noción que es fundamental, porque el paciente que no logra poner de sí se queda atascado y quién sabe cuánto tiempo, dependiendo de muchos factores. Y la última historia, ahora de alguna manera no la puedo retener tanto. Sí, lo que me llamó la atención de esa historia, que sería como más ese fragmento, una expresión que también hoy día la tenemos presente, que implicaría o algo de no aceptación clara de lo que estoy padeciendo y buscando algo que no entiendo, que no puedo manejar, pero que creo que si se manejara distinto a como yo, es decir, no puedo tener una confianza, no puedo adherirme, no puedo confiar o en un terapeuta o en un médico psiquiatra o en un médico general, y entonces veo que acá las cosas no se manejan bien, más como una idea que me salga un poquito de la realidad antropológicamente, porque no la puedo manejar, no la entiendo. Y bueno, en ese sentido es que quería hacer estos breves comentarios. Soy consciente de que el primero lo pude hacer con conocimiento y los otros los improvisé un poco, pero porque me provocaron las tres historias buenamente. En el último fragmento, yo creo que es bien ilustrativo de esta cuestión de que el ser humano va a intentar buscarle un sentido a
a la experiencia de la enfermedad y a la experiencia terapéutica, aun cuando no lo encuentre, que eso es lo que está transmitiendo allí. Muy bueno. ¿No? Todavía no lo Muy encontré, bueno. lo que nos está diciendo es todavía no lo encontré, pero como sujeto que soy, como ser humano atado a la cultura, yo necesito encontrarle un sentido a lo que estoy atravesando. Entonces, esa es otra de las formas en que medicamento, cultura y sujeto están enlazados, aún cuando no haya una certeza acerca de cuál es la respuesta terapéutica adecuada para el propio sujeto. Nosotros tuvimos la suerte de hacer un seminario que después no lo pudimos sostener en la Facultad de Medicina con Andrea Bieli cuando se publicó su tesis doctoral sobre la introducción de los antidepresivos en el Uruguay. Un libro que creo que todavía es único en el país. No sé si la investigación de la otra colega que ella nombró ya está publicado o puede ser en una perspectiva similar, pero fue muy, muy rico. Y tal vez en aquel momento dijimos algo que aprendimos en las clases sistemáticas, en el curso sistemático con el profesor Mañé, el maestro y el que creó la historia de la medicina en el ámbito universitario, de que él había vivido personalmente el nacimiento de los psicofármacos como el litio y la clorpromacina, los dos primeros grandes psicofármacos que fueron francamente útiles y que tuvieron vidas muy distintas. Especialmente la clorpromacina, que sí logró controlar la situación más difícil de manejar en la psiquiatría clínica, el excitado grave, el psicótico excitado gravemente. Entonces, Mañé nos decía que él tenía la convicción de que con la aparición de la clorpromacina y el poder dejar las terapéuticas agresivas, casi necesarias u obligadas, esto que digo es un poco violento, pero creo que podría defenderse, casi necesarias y obligadas en las instituciones psiquiátricas donde el descontrol de estos pacientes era dificilísimo de manejar con las camisas de fuerza, con algunas otras cosas. Él decía, la clorpromacina es lo mejor que le pasó a la historia de la medicina, porque ningún otro medicamento ha logrado hacer un bien a pacientes que padecían horriblemente, y a todo el sistema que los asistía, todos padecían horriblemente sin poder manejar una situación. Es decir, que los medicamentos cardiológicos, decía, no incidieron tanto como la clorpromacina para asistir mejor a personas con esas dificultades graves. Por último, diría que yo también disfruté muchísimo las perspectivas de Andrea, porque para nosotros son muy renovadoras, muy, muy diferentes, y realmente entrecruzan todo lo que necesitamos entrecruzar en las ciencias humanas hoy día, la sociología, la historia, la antropología, y es muy, muy renovador para nosotros. Así que bueno, nos alimentamos demasiado poco de estas perspectivas como la que cultiva Andrea, pero por suerte nos mantenemos con cierto vínculo. Muchas gracias, Juan Ignacio. A ustedes. ¿Alguien quiere algún comentario, pregunta? No sé, anímense en que... Vamos, Paula, vamos que podemos. Hola, yo siempre tengo que meter algún bocado. Gracias, Andrea, por todo lo que dijiste, me pareció súper interesante. En realidad me fui anotando algunas cosas y con una de las que me quedé así más es anoté, no porque lo dijera de esa manera, puse desde el boticario a la industria farmacéutica, del medicamento hecho a medida
a la estandarización de la medicación, ¿no? Y me quedo un poco con eso, de cómo en esa historia que contaste, antes se pensaba, se escuchaba más a la persona y se hacía algo como más a medida, y claro, ahora hay más personas, hay más necesidad capaz de que haya más idoneidad para, más personas idóneas para más personas tratar, y, y tal vez sería como necesaria esa estandarización, pero, y ahí va la pregunta, ¿ha estado bueno estandarizar así? Porque también lo que yo veo, yo trabajo en la salud, ¿no? Y yo veo en los pacientes eso de que o sea, hablo con los médicos y hablo con los pacientes, porque estoy medio como en el medio, y esa estandarización no siempre está bien vista por los pacientes, por ejemplo, ¿no? No les cae bien, y está los otros que todavía ven al médico como Dios y lo que dice el médico está bien, y entonces también, como uno de los relatos que pusiste allí, el médico sabrá qué me sobra, qué me falta, no tiene idea, ¿no? Que el médico realmente no sabe qué es lo que le sobra, qué es lo que le falta. O sea, porque no creo. Eso, ¿no? Esa fe excesiva o todo lo contrario, de que la estandarización como que lleva a que, bueno, vamos a probar con este medicamento, vamos a probar con este otro, vamos a probar con este otro, y hay más fe en el medicamento que en el relato de la persona, por ejemplo. A ver, yo creo que la pregunta que vos hacés no es de fácil respuesta, porque en verdad no es de fácil respuesta, porque en verdad yo creo que nosotros estamos viviendo en una paradoja, una gran paradoja. Porque si uno mira cuáles han sido como los efectos de la estandarización de los medicamentos, hay muchos efectos positivos, sobre todo en cuanto a la seguridad. ¿Sí? Porque es una de las cuestiones que la estandarización ha puesto mucho el foco, en decir, bueno, estamos utilizando medicamentos que tienen, al ser estandarizados, un cierto margen de seguridad, y de hecho después, cuando vemos el prospecto, existe, bueno, capaz que un caso cada 1000, le sucede esto, le sucede lo otro, y eso es una clara ventaja, ¿no? Si uno lo piensa por ese lado. Pero por otro lado están las consecuencias, quizás que hacen que el cuidado, ¿no? La noción de cuidado que se pone en juego en los servicios de salud, quizás no sea con la cual yo estoy más conforme y con la cual mucha gente está más conforme. Que eso de hecho también hay muchos antropólogos que estudian esta idea. Bueno, ¿cuál es la noción de cuidado que está en juego en los sistemas médicos actuales? Yo creo que la estandarización ha tenido grandes perjuicios para la vida misma, si uno lo puede pensar así, a su vez que ha tenido grandes ventajas. Pero, ¿cuál es la paradoja esta que yo te decía? Estamos viviendo una gran paradoja. Es así, el costos-beneficios es una gran paradoja. ¿Ah? Porque así como se cura mucha gente, también hay mucha gente consumiendo medicamentos que no necesitaría consumir. Y eso es una de las cuestiones que son bien debatidas, sobre todo en el terreno de la salud mental. Capaz que hay otros terrenos que yo no conozco tanto, pero el terreno de la salud mental seguro que sí que hay un gran debate allí, ¿sí? Pero también es cierto que la estandarización tiene sus fisuras, y tiene sus fisuras de parte de lo que hace la gente con la estandarización, ¿no? Porque la estandarización de ese medicamento viene acompañado también de la estandarización de los procesos por los cuales hay que consumirlo. Cuando a uno le dan un medicamento te dicen cómo tenés que consumirlo. Y en verdad los sujetos ahí hacen lo que entienden que pueden hacer y lo que entienden que tienen ganas de hacer. Y eso es otra cuestión súper interesante, porque mientras el discurso médico hace de esto algo criticable y empiezan a hablar, bueno, de que hay automedicación, que hay un uso irracional de medicamentos, eso es otra de las palabras que andan por ahí dando vueltas, sobre todo a partir del discurso de la OMS,
en verdad el uso que los sujetos hacen del medicamento quizás lo que posee es otra racionalidad, y no la racionalidad técnica que el discurso biomédico propone. Entonces, esto que vos decías, bueno, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Yo creo que siempre hay fisuras donde la estandarización, por suerte, no es totalizante, por suerte. Aunque sí nos orienta bastante, que ese es el gran problema que en muchos puntos nosotros podemos ejercer una crítica sobre esto, ¿no? Nos orienta bastante en nuestros modos de vida, y quizás hay allí algunas cuestiones a pensar y poner en cuestión. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos llegado a las 19:30 y creo que en esta charla y en este último momento ha surgido algo que es muy importante, que es justamente, ¿no? que la realidad no es ni buena ni mala, ¿no? Sino que tiene diferentes aspectos. Y que justamente lo que en realidad tenía como objetivo este ciclo de charlas era justamente aportarnos elementos de miradas que capaz que no, que de repente no la tenemos tan en claro, que nos permita justamente ver la realidad desde diferentes ángulos. Esto que ahora tú decías, Andrea, ¿no? A la respuesta de Paula, ¿no? Por supuesto, tiene ventajas y tiene desventajas, pero justamente el poder ser sujetos activos de nuestro quehacer diario o semanal o mensual, tiene que ver con eso, ¿no? Con poder tener algún tipo de herramienta que cuando nos posicionamos frente a un hecho concreto, poder optar, ¿verdad? Poder pensarlo, poder tener conocimientos, aunque sean mínimos, pero que nos permita dar una vuelta a la realidad y no solamente verla desde un solo lado. Entonces, en este sentido, creo que esta charla ha sido más que positiva, que justamente nos dio otra mirada, y además creo que el que te haya desdoblado entre psicóloga, antropóloga, no sé qué, estuvo bueno también, porque también nos da como otras miradas dentro de vos misma. Y bueno, creo que ha sido muy rico, te queremos agradecer realmente, agradecerles a todos los que han participado, realmente para nosotros es muy importante, y recordarles que el miércoles que viene tenemos el tercer ciclo, el tercer día de este ciclo, que va a ser por la doctora Sonia Romero Gorski, que es del programa de Antropología y Salud de la Facultad de Humanidades, y ella va a hablar sobre médicos de campaña, y va a tratar sobre dos médicos, que son Davidson y Butón, Bardi Davidson, perdón, y Butón, y va a hablar de trayectorias de adaptación cultural. Así que, si les interesa el tema, si están de acuerdo en acompañarnos, los esperamos el próximo miércoles. Y bueno, Andrea, muchas gracias y gracias a todos. Bueno, no, gracias a ustedes, Karina, por la invitación, y gracias a todos por haber escuchado todo este tiempo e intervenido. Muy atentamente, no se bajó ni uno, quiero que sepan. Bueno, muchas gracias, hasta luego.